Bueno, el día de hoy vamos a hacer una cosa muy chévere. Vamos a aprender a integrar la gema debug con Visual Studio Code. El día de hoy en Ruby Weekly enviaron un video tutorial donde un programador en Ruby utiliza la nueva gema debug para integrar Visual Studio Code y lo logró hacer. Está el video en YouTube, de hecho vayan a verlo, pero digamos que pues estaba un poco enredado y está en inglés. Entonces me propuse a grabarlo en español y un poco más condensado y con un poco más de explicación en otras áreas. Entonces vamos a hacerlo. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos aquí a abrir nuestra terminal y bueno, lo primero es que tenemos que tener Ruby 3.1. Entonces, si no lo tienen, hay que instalarlo. Entonces, si ya lo tienen instalado, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo proyecto, por decir algo, test debugger, le voy a poner yo. Entonces vamos a esperar a que termine de configurar las gemas. Ya casi va a acabar. Listo, y cuando acabó, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a meternos aquí al proyecto. Vamos a abrirlo con Visual Studio Code. Punto. Y ya estando aquí en el Visual Studio Code, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una pequeña aplicación de ejemplo con esta esqueleto que acabamos de crear. Entonces vamos a iniciar el servidor de Ruby on Rails con el comando Rails S. Entonces cuando el comando Rails S termina, vamos a abrir nuestro navegador y en el navegador vamos a ver. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una acción de ejemplo para ver cómo funciona el depurador. Nos vamos aquí al Visual Studio Code. Aquí en el Visual Studio Code lo que voy a hacer es que voy a crear manualmente un controlador, pero también lo podemos crear con el generador de controladores, con el comando. Aquí con ayuda de Copilot lo terminamos. Y vamos a colocarle un pequeño mensaje que diga hola mundo y vamos a renderizarlo plano. Entonces render plain, mensaje, listo. Y ahora vamos a agregarle la ruta para que nuestra aplicación se vaya a este controlador, a esta acción. Entonces ya de nuevo aquí en el Google Chrome lo que vamos a hacer es que refrescamos y vemos nuestro mensaje. Entonces supongamos que nosotros tenemos nuestra aplicación, aquí estamos en nuestra aplicación normal, aquí de nuevo en el Visual Studio y que queremos depurar. Les voy a decir una cosa, antes de yo conocer los depuradores, yo lo que hacía era dividir por cero, porque en todos los lenguajes uno divide por cero y siempre se genera una excepción. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí tengo una variable que se llama a igual a 1, lo menos mnemotécnico que existe, y me voy al navegador, aquí al Google Chrome, a hacer una nueva petición y le doy refrescar, pues va a salir una excepción. Me va a salir división por cero, pero me va a salir que aquí a es igual a 1. La ejecución se paró después de que se hizo esa asignación de esa variable. Y si yo me voy aquí a la consola del navegador, a la consola de depuración del navegador, pues me va a salir el valor. Entonces yo antes depuraba así, hasta que conocí pues el bytebook o pry o pues en este caso debugger. Entonces aquí podríamos, en vez de hacer pues como esto tan feo, podemos poner debugger aquí de nuevo en el Visual Studio Code. Colocamos debugger en vez de la división por cero y de nuevo aquí en Google Chrome, cuando hacemos la petición, lo que va a hacer es que va a detener la depuración. Vámonos al Visual Studio Code para que lo vean. Aquí en el Standard Out, miren que la ejecución se detuvo, digamos, en ese breakpoint, en ese debugger. Y aquí en la consola, en la parte de abajo, podemos imprimir las variables de contexto, las variables que en ese momento están en ese contexto. Entonces vendría siendo a con el valor 1 y muchas otras. Si por ejemplo escribimos outline, entonces nos va a imprimir todos los métodos y todas las variables que estén disponibles. Entonces eso es lo que tenemos hasta este momento. El objetivo que queremos hacer nosotros es integrar todo esto directamente al IDE de Visual Studio Code para no tener que hacerlo a través de la terminal y obviamente pues como parar la ejecución ahí. Entonces de nuevo aquí en el Visual Studio Code lo que vamos a hacer es que vamos a salirnos de RDGB y vamos a hacer los siguientes pasos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a buscar la extensión, aquí en el panel de extensiones del Visual Studio Code, vamos a buscar la extensión RDVG, ¿sí? Aquí nos sale de una y la vamos a instalar. Yo ya la tengo instalada, pero entonces tú la vas a instalar y vas a reiniciar el Visual Studio Code cuando termine. Cuando ya termine, entonces lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a abrir este panel de la izquierda que se llama
Run and Debug. Si no lo tienes, le das clic derecho acá y lo seleccionas, lo chuleas para que te salga. Y cuando le das Run and Debug, aquí hay una línea que dice To customize Run and Debug, create a launch file. Entonces vamos a darle clic ahí y él automáticamente nos va a crear un archivo de configuración en formato JSON. Él aquí nos pregunta que para qué lenguaje, nosotros le decimos que para Ruby con RDBG. Y nos salen estas dos configuraciones. En el array de configuraciones nos salen dos. Nosotros vamos a borrar la primera porque no necesitamos hacerle attach del debugger a archivos planos de Ruby, sino que necesitamos es hacerle attach al proceso de Rails del servidor. Entonces, ya cuando borramos la primera configuración, lo siguiente que tenemos que hacer es cancelar el proceso, control C, del servidor de Ruby on Rails, y vamos a de nuevo aprenderlo, pero vamos a aprender RDBG y le vamos a decir a RDBG que además prenda el servidor de Ruby on Rails. ¿Y cómo hacemos eso? El siguiente comando, el comando es rdbg -n -open igual a VS Code, y aquí le decimos que inicie con el comando --bin Rails server. ¿Sí? Entonces esperamos a que inicie y aquí ya iniciaron los dos procesos. Entonces aquí en este panel que estamos viendo de Run and Debug, aquí a la izquierda hay una figurita que es como un play que significa Start Debugging. Entonces vamos a darle clic para que haga un attach del proceso. Y aquí vemos cómo se habilita el tab de debug, ¿cierto? Entonces vamos de nuevo al Home Controller. En el Home Controller, como te acuerdas, teníamos la línea debugger en la línea 4. Entonces vámonos al Chrome para ver esto cómo se ve. Vamos a de nuevo hacer la solicitud. La solicitud le vamos a dar aquí actualizar y lo que vemos es que se detiene la ejecución. Entonces aquí en el Visual Studio Code vemos como inmediatamente hay un breakpoint. El Visual Studio Code nos detiene la ejecución y nos señala la línea en donde pusimos el breakpoint. También podríamos señalar un breakpoint haciendo clic en el costado izquierdo en la interfaz donde sale un puntico rojo o con la palabra clave debugger. Entonces aquí podemos analizar qué es lo que está pasando. Aquí hizo un breakpoint señalado dentro del IDE, pero si vamos en la parte de la izquierda donde dice local variables, nos va a imprimir todas las variables que están en ese contexto. Entonces en este contexto está pues el self, porque viene pues de la petición, está la variable a, que ya tiene un valor de 1, y está la variable mensaje, pero tiene valor nulo. Y tiene valor nulo porque al momento de haber hecho el punto de depuración, no se le ha asignado el valor hola mundo a la variable mensaje. Entonces vemos cuáles son los beneficios de esto. Si nos vamos aquí abajo al Debug Console, en la pestaña de abajo, vemos que podemos, por ejemplo, imprimir las variables para poder ver cuáles son sus valores y hacer los cálculos que necesitáramos. Entonces, por ejemplo, a más 2 vendría siendo 3, ¿cierto? Esto es especialmente útil. Esto, pues, digamos que es lo último en Ruby, pero así suene como irónico, en Java y en .NET y en otros lenguajes esto pues hace muchísimos años está funcionando, pero en Ruby no teníamos algo parecido. Lo más cercano a esto pues son los IDEs de IntelliJ, pero ya sabemos que son muy pesados. Visual Studio Code se caracteriza por ser liviano siempre que uno le tenga las extensiones bien configuradas. Entonces por eso a mí me gusta mucho más utilizar Visual Studio Code. Entonces, en conclusión, este es pues como el avance que tuvimos en la última semana en Ruby. Aquí le damos en la interfaz de depuración, le damos continue en el símbolo de play, y de regreso aquí en nuestro navegador vemos cómo la ejecución se termina, ¿sí? Y ya nos aparece otra vez nuestro mensaje impreso. Muy bien, eso fue lo que hicimos por hoy. Entonces, en conclusión, ya podemos depurar utilizando el Visual Studio Code directamente en el IDE. En mi canal te dejo otro video en donde hacemos un pequeño sistema de Ruby on Rails, un sistema de bodega. Por si te interesa mandárselo a alguien que de pronto esté aprendiendo Ruby on Rails, puede ser un buen punto de partida. Y también tengo unas listas de reproducción con cursos de fundamentos de programación para que se los mandes a personas que estén interesadas en aprender programación, pero no quieres lanzarlos de una que aprendan HTML, JavaScript, CSS, Python, React, Angular y otras cosas. Digamos que hay unos conceptos importantes que se tienen que aprender y allí te los explico.